Buen día, hola niño, hola niña, ¿cómo está? ¿Cómo está mi hogar? Mi hogar donde llego todos los sábados con una catequesis para niños, una catequesis especialmente para niños. Y feliz de estar nuevamente con ustedes porque como ustedes saben, este canal hace que llegue a todo el Paraguay, de norte a sur, de este a oeste, el Paraguay entero nos está escuchando. Antes de iniciar nuestro encuentro, que es el número 28, quiero como siempre agradecer a NPI Paraguay, también a la DAPAC y a la Fundación Santa Librada, que nos permite llegar a tu hogar, que nos permite darte un poquitito más de amor todos los sábados para vos que estás ahí mirándome y escuchándome, pero por sobre todo que estás ahí esperando saber algo de nuestro querido Jesús. Bueno, el encuentro de hoy es el Espíritu Santo anima nuestras vidas. Y como todo encuentro, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Bueno, esta hermosa oración vamos a hacerlo también de forma cantada. Señor director, si podemos ir a este hermoso video que nos mandó la niña con la canción de Muévete en mí. Pasemos a ver. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Bueno, de vuelta estamos. El video espectacular. Beso enorme, enorme, porque realmente se lució la niña. Y vamos a empezar ahora a hacer un pequeño recordatorio de lo que fue el encuentro pasado, que se trataba sobre un cuerpo y varios carismas. Bueno, para este recordatorio me gustaría contarte que el Espíritu Santo nos había dado varios dones, varios, y especialmente a los niños que cuando vamos creciendo tenemos que ir puliendo. Para ello, para recordar mejor, quise decir, traje imágenes, y en la primera imagen, si me pasa el señor director, podemos ver cómo puedo poner los dones a consideración en mi hogar, y que también poniendo estos dones puedo divertirme como lo están haciendo estos niños con las actividades que realizan en la casa. En la siguiente imagen puedo ver
que yo, niño o niña, puedo también ayudar con pequeñas cositas en mi cuarto. Ordenar mi ropa, extender la cama y así poco a poco empezar a ayudar y a ponerme al servicio de mi familia. En la siguiente imagen puedo hacer ya tareas de la casa, ya sea barrer, limpiar, pasar un trapito por los muebles, poner la mesa, tareas fáciles que podemos ir haciendo. En la siguiente imagen continuamos también con varias tareitas que podemos hacer en casa, ya sea barrer. Y bueno, acá podemos mirar y cada uno de ustedes puede ir pensando en casa qué es lo que está haciendo y qué podría hacer. En esta última imagen me gusta porque realmente es algo mío, personal, como vos, niña, y como vos, niño, que podemos cepillarnos los dientes, peinarnos y que poco a poco vamos a ir perfeccionando, ¿verdad? Sobre todo en el encuentro anterior que habíamos hablado de los dones que nos dio el Espíritu Santo. Estos dones son para aplicarlos, primeramente en casa y luego para el servicio a nuestra comunidad. Yo sé que mamá y papá también van a hacer que estos dones se vayan perfeccionando. ¿Qué quiere decir perfeccionando? Vayan siendo mejores con el tiempo. Y bueno, señor director, hicimos el recuento del encuentro anterior, ¿verdad? Que era un solo cuerpo y varios carismas. Así como habíamos visto la analogía, lo que se parecía, de que también tenemos un solo cuerpo, ¿verdad? Y este cuerpo está dotado de brazos, de manos, de piernas. Bueno, así también es el cuerpo del Espíritu Santo, del cuerpo que nos regala todos esos dones. Y hoy en este encuentro vamos a aprender un poco más cómo este Espíritu Santo nos va a animar y nos va a dar la fuerza necesaria para continuar. Bueno, después de estas imágenes que estuvimos viendo, te traigo y te invito a que participes de un jueguito para recordarnos mejor todavía de este Espíritu Santo que siempre nos está animando. Son 4 palabritas las que tenemos que encontrar en este juego. Vamos a ir ordenando de a poquito el número 1, el número 3, el número 1, el número 2, el número 4, el número 2 de vuelta y el tercero. Bueno, voy a empezar a dar la vuelta cada numerito. El 1. A ver, niños, mirando estas láminas, ¿a qué o a quién estoy haciendo referencia? A ver, a pensar. Exacto, estoy haciendo referencia al Espíritu Santo, que es el que nos anima, el que nos da fuerza en esos momentos que estamos necesitando. A veces cuando nos sentimos tristes o cuando realmente estamos necesitando algo que tanto queremos. Bueno, el Espíritu Santo es la primera palabra de recordatorio que tenemos. A ver, el número 2. ¿Qué te hace pensar
en estas manitos que está como que pidiendo algo al sol o a una luz brillante. A ver, el número 2. ¿Quién está aquí con nosotros? Somos nosotros los niños lo que nos estamos acercando y pidiendo la vida, esta vida hermosa que nos regaló Papá Dios. Esa es la palabra clave de este número 2. Es vida. Tenemos ya al Espíritu Santo. La segunda palabra es vida. Y vamos ahora por el número 3. A ver, niños, ¿qué viene a la cabecita de ustedes mirando esta imagen, mejor dicho? Sí, un niño que parece ser que se va a ir a algún lado. ¿Cómo decimos nosotros a este niño que emprende un camino? A ver la siguiente imagen que me dice: ¿sabías que los bautizados somos misioneros? Sí, todos los cristianos, los que seguimos a Cristo, somos misioneros. Misioneros significa que estamos dispuestos a lo largo de esta vida a seguirle a Jesús. ¿Y por qué razón le seguiríamos a Jesús? Porque Él vino a dar la vida por nosotros. Entonces, haciendo el recuento de las palabras claves que ya tenemos: el Espíritu Santo, la vida, misioneros, a ver cuál sería la última palabra. En esta imagen estamos viendo a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, a esta Santísima Trinidad que nos acoge como niño y niña para estar en esta tierra, para vivir en este mundo y seguir los pasos de Jesús. Bueno, las 4 palabras clave son el Espíritu Santo, la vida, ser misionero y por último, somos hijos de Dios. Espero que ustedes también hayan podido realizar este pequeño jueguito de palabras y ahora hayan fijado con muchísima atención estas 4 palabritas. Bueno, ahora vamos a ir al momento del anuncio. Y para el momento del anuncio, que es el momento donde vamos a estar leyendo la palabra, le voy a pedir a mi amiguita Ailén que nuevamente nos diga el evangelio de hoy. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él en la gloria. Palabra de Dios. Bueno, estamos de vuelta. Gracias, Ailén. Muchísimas gracias por esta hermosa lectura, como siempre, que nos estás dando. Y bueno, ya tuvimos el momento de la palabra. Este bloque se pasó volando. Te voy a decir que tenés unos minutitos para ir corriendo, a agarrar una galletita, un toddy y venir de vuelta a estar frente de la pantalla. Porque vamos a un corte, pero enseguida volvemos. Te espero.
Bueno, espero que estén con la pancita llena y ya con las pilas, porque ahora vienen las pequeñas preguntitas acerca de lo que escuchamos en el Evangelio. Bueno, pasemos entonces, señor director, a la placa de imagen de las preguntas. Y la primera preguntita es: ¿quién nos hace hijo de Dios? A ver, a pensar un poquitito, ya le hemos nombrado varias veces al que nos hace ser hijos de Dios. Bueno, el Espíritu Santo, exactamente, es el Espíritu Santo el que nos permite ser hijos de Dios, el que nos da la bendición de formar parte de esta hermosa familia. Vamos a la preguntita número 2. ¿Qué quiere decir que no hemos recibido un espíritu de esclavos? A ver, está un poco difícil, pero no es tan difícil. ¿Están atentos? Sí, les voy a dar la respuesta. Quiere decir que tenemos un espíritu libre. ¿Y por qué somos libres? Porque Jesucristo llevó en la cruz nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús murió por mí, murió por ti. Quiere decir que Jesús nos hizo libre. Si tratamos de recordar en aquel Viejo Testamento, nosotros sabíamos que Moisés fue el que liberó al pueblo de la esclavitud. Y bueno, aquí hoy sabemos que Jesús nos liberó a nosotros. Y la siguiente preguntita es: ¿cómo llaman a Dios quienes han recibido al Espíritu Santo? Y esa es muy fácil, porque en el juego que hoy estuvimos haciendo, esa última imagen que está todavía en mi cabeza es ser hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios porque Él así los quiso, y tenemos la posibilidad de ser realmente mejores hijos de Dios siguiendo el ejemplo que dejó Jesús aquí en esta tierra. Estas fueron las preguntitas que hicimos hoy para recordar el Evangelio. Ahora voy a pasar al video para que puedan saber cuál es la buena noticia que nos trae este Evangelio. Quienes se dejan guiar por el Espíritu Santo viven como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios implica saber que Dios es nuestro Padre y nos ama, y querer vivir según su voluntad. Por el Espíritu Santo que nos regala Jesús, nosotros somos hijos, no esclavos. Por eso no debemos temer, somos hijos amados de Dios. Los que hemos recibido el Espíritu Santo llamamos a Dios Padre, porque Él es verdaderamente un Padre bueno para nosotros. El Espíritu Santo es el gran don de Jesucristo para nosotros. Es la presencia de Dios mismo en nuestro corazón. Es la fuerza de Dios que nos anima y consuela cuando estamos tristes o desconsolados. Es el calor del Padre que nos abraza con amor y ternura. El Espíritu Santo nos fortalece para ser cada día mejores amigos de Jesús. Nos anima a hacer el bien y a amar más profundamente a Dios y a nuestros hermanos. Niños, de vuelta aquí, quiero comentarles que en la Eucaristía, o sea, durante de la misa, en varias oportunidades invocamos la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando termina la celebración, el Señor Jesús nos bendice a través del sacerdote y nos envía a vivir lo que hemos celebrado, y con Él nos da el Espíritu Santo para que nos
acompañe. Ese momento importante de recibir la bendición y de saber que el Espíritu Santo, como dice el encuentro de hoy, nos anima y nos anima permanentemente porque nos da las fuerzas necesarias para continuar el día tras día. Voy a introducirme ahora en el momento del compromiso. ¿Cuál va a ser el compromiso para esta semana? Vamos a pedirle a Mamá María que nos ayude también en esta semana a comprometerme a que el Espíritu Santo se encuentre más presente en nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer eso, niños? Orando, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé la fuerza necesaria para tratar de ser mejores cristianos primero en casa y después al servicio de la comunidad. Ustedes saben que todos podemos llegar a ser todos los días un poquitito mejor. Bueno, vamos a pedirle a Mamá María también que esté presente todos los días, que así como estuvo con su Hijo Jesús, nos acompañe de mañana, de tarde, de noche, en el cole, en la casa, en todo momento. Ahora vamos a tener el compromiso de ver esta semana entonces cómo puedo aprovechar y animar con estos dones del Espíritu Santo a mi comunidad. ¿Cómo puedo servir a mi comunidad? ¿De qué manera yo, niño o niña, puedo ayudar? En este momento vamos a pasar también a hacer una alabanza. A ver, señor director, si vemos la imagen, para que los niños puedan rezar también el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, para los niños que les gusta los dibujitos, ahí tienen el Padre Nuestro en imágenes. Pero también traje otra opción para aquellos niños que les gusta cantar, que les fascina cantar, como dice San Agustín, toda persona que canta está orando 2 veces. Tengo también el Padre Nuestro cantado. Entonces vamos a escuchar con este video el Padre Nuestro cantado. De vuelta con ustedes.
me vino a la mente nuevamente una palabrita que en este evangelio hemos escuchado y que realmente yo no puse tanta atención. La palabra es Abba. ¿Y qué significa esa palabra? Esa palabra significa papá o padre. Esa palabra tenemos que tenerla bien presente en los momentos que más necesitamos. Porque ¿a quién recurrimos en esos momentos? A ver, contame niño, contame niña, ¿quién es o quiénes son las personas a quienes llamamos en momento de desesperación? A papá y a mamá. ¿Y por qué no llamar también a Abba, a nuestro Dios, a nuestro único Señor y Todopoderoso? A partir de hoy tenemos una palabrita nueva que podemos usarla en todo tiempo. Y con esto me voy despidiendo, deseándoles que tengan un hermoso fin de semana y sin falta el próximo sábado vamos a estar en este mismo canal a la misma hora. Pero después de este pequeño cierre, quédense todavía, llamen a mami y a papi porque viene el bloque de padres. ¡Chao! Una sonrisa en tus labios y en tu interior, pintando cada rincón con 1000 colores de fe, esperanza y amor. Queridos padres, estamos comenzando este momento de reflexión para acompañar a nuestros hijos, como cada sábado estamos haciendo con este tema tan interesante. Somos los papás los primeros responsables en la educación, en la fe de nuestros queridos niños. Y es tan importante cuando papá y mamá, la familia, camina junto al hijo. Aniquena hoy coñandere jepe famosos hina. De trejo, xerembireko. De tres hoy en día porque en de las ande con la ru. Y por lo tanto es importante, ¿verdad?, este aspecto de papá y mamá juntos en la catequesis. La catequesis nosotros sabemos muy bien que quiere decir justamente lo que resuena. Es el eco de lo que nosotros tenemos, conocemos en nuestra vida cristiana y por lo tanto traemos a la tradición. Porque entendamos bien lo que significa la tradición en cuanto a la transmisión. Tradición quiere decir transmitir. Acompañarle en todo momento. Entonces, queridos padres, esto es lo que hoy la catequesis nos quiere enseñar y nos quiere decir. Y justamente nuestro tema, el tema es muy interesante, ya estamos reflexionando como siempre en nuestra catequesis y como papás muy buenos porque el Espíritu Santo anima nuestra vida. Ya en tu ponagen entonces va peñan de yara este día ya sea lleva peñan de apitu v peñan de corazón peñan de ñame opea mantea veñan de ñan bojasata ñan de membucuérame upea veñan de ñan bojasata a estos que son los primeros en quienes nosotros tenemos que confiar el futuro de nuestra propia prolongación como papá y como mamá. En el futuro están entonces nuestros hijos. Nuestros hijos van a responder de acuerdo a lo que nosotros también les vamos enseñando, les vamos transmitiendo y a eso nosotros le llamamos la tradición. Es decir, que todos nosotros vivimos y entramos dentro de una tradición, dentro de una cultura, dentro de un tiempo. Opebe entero betea, comunidad Haisha lleva. Y la primera comunidad responsable somos nosotros, queridos padres. Y como estábamos diciendo, hoy el tema principal es reflexionar un poco sobre el Espíritu Santo que anima nuestra vida. Va se upeagina que el Espíritu Santo anima nuestra vida. Y andeñas en Duma hoy anteriormente, ¿verdad? La fuerza del Espíritu. En la catequesis anterior se nos hablaba y se nos decía que es el Espíritu Santo el que viene a animarnos. Es el Espíritu Santo el que gobierna nuestra propia existencia, es decir, la fuerza de Dios. Nosotros si miramos un poco, y entiendan bien, queridos padres, lo que estamos reflexionando,
Apeña de jay cuana y gatos hanguay chalañan bojas o miñan de membra, pero llevan de espera. Tenemos que saber que cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando de esa misma esencia de un Dios que entra en nuestro corazón y en nuestra vida. Jaupearegola San Pablo, con Aveñandeña y Mejina, ante el capítulo 8, que es uno de los capítulos centrales de lo que Pablo está queriendo transmitir a su comunidad. Jaupebe Iñande que todos somos conducidos por el Espíritu Santo. Todos somos conducidos. En una palabra un poco más difícil, apenas m, sino que este es el vocabulario hebreo. Pero en Biblia, capítulo 2, versículo 7 del libro del Génesis. Upepe con y palabrita y vocabulario que se escribe en hebreo y se dice nefesh. Japeango hebreo y se peñan de yara putukue ayema. Añandeña en bojera veishu lleva peñan de yara putu marangatu. Es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios. Y aquí justamente San Pablo, ustedes pueden leer después de una forma mucho más detallada y vuelvan a releer, queridos papás, queridas mamás, pero con una peña agarrante veis la pen de Biblia, allá lee mía lleva, pejecajina la pen de Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 14 hasta el 17. Vuelvo a repetir, Romanos capítulo 8, del versículo 14 hasta el 17. Entonces, va el año de Yuhuago Abe, Siharu, dice así: todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Primer elemento, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces es para pensar, porque si nosotros entonces no estamos siendo conducidos, porque es decir, no es la fuerza de Dios, sino que es una fuerza simplemente humana o incluso una fuerza ya diabólica, porque la palabra diabolos quiere decir el que te divide. Una fuerza entonces más bien de división, dañaño entendéis, dañaño jaljuy, dañaño putumoya lleva. Entonces evidentemente estamos divididos. Aupeango dice inhala diabolos. Entonces, queridos hermanos, es tan importante mirar aquí, porque Pablo está haciendo su reflexión y nos está diciendo, ¿verdad? Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son considerados hijos de Dios. Entonces miremos un poco, porque ñandén va el aña ñameeta, va el aña bojasata. Esa es la transmisión a nuestros hijos, a nuestra familia. Va el aña cualcata y shibecuera lleva. Tiene que ser la fuerza motora, esa que nos mueve el espíritu, entonces peñan de yara petumarangata. Y eso es lo que nos está diciendo hoy Pablo, y eso es lo que nosotros estamos queriendo reflexionar, queridos papás, y que tenemos que estar conscientes para que ustedes puedan pasarle esa fuerza y ese espíritu a sus propios hijos. El Espíritu Santo anima nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar animada por Dios. No nos dejemos estar. No dejemos que las cosas entonces funcionen desde otras fuerzas. Que nuestra propia vida no se mueva simplemente por otros intereses, que no es la fuerza de Dios o que no es la presencia de Dios. Porque entonces no podemos decir que somos hijos de Dios. Entonces vamos a ir reflexionando un poco sobre esto, queridos papás. Pero peanañas en dumía llevan ese papeñan de yara oñe eñan debe, y también a través de la música. Vamos a reflexionar, vamos a escuchar las palabras de esta hermosa música que nos tiene que ayudar a fortalecernos y a saber que es el Espíritu de Dios el que nos va moviendo. Es el Espíritu de Dios que al final de cuentas entonces nos hace considerar y nos hace ser existencialmente, lleva hijos de Dios. Escuchemos con atención.
que nos llegue tu presencia, que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Que nos llegue tu presencia y que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Queridos padres, después de haber escuchado esta hermosa canción, pero importante el haber escuchado y saber, es el Espíritu del Señor que nos anima, es el Espíritu del Señor siempre el que nos mueve, el que nos da esa vida nueva, esa vida sana. Ala ñande yare kono pea lleva peñande yo ñande yara putumarangatu peñandere kobe peñande gatuta beñan boja pona y chupecuera. Y entonces, desde aquí también podemos mirar y seguir un poquitito esta reflexión en el tema de hoy, ¿verdad? Del Espíritu Santo que anima nuestra vida. La palabra de Dios de la carta a los Romanos que está escribiendo San Pablo, capítulo 8, del 14 al 17, continúa y ustedes, dice, no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Queridos papás, en primer lugar nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos esclavos,
Pero ahí se la esclavo. Ni que nadie imagina que esclavo es ese que tiene solamente una cadena o en los brazos, en la mano, en la muñeca, o que tiene una cadena en los pies, en los tobillos. Ya lleva de película, lleva vete y esclavo, ya y esclavo. Pero sin embargo estamos atados a tantos vicios, estamos atados a tantas cosas que no nos dejan vivir auténticamente y abiertamente como hijos de Dios. Les pedimos esta gracia y les dejo, queridos papás, a ustedes también una bendición especial. Y como dice nuestro tema de nuestra catequesis del día de hoy, que ese Espíritu Santo anime nuestra familia, que ese Espíritu Santo anime nuestra vida, que nosotros podamos liberarnos y jamás ser esclavos de ninguna clase de ataduras, de ninguna clase de vicios en nuestra vida. Que el Señor entonces les bendiga, queridos papá y mamá, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos chicos, estamos con nuestra catequesis que nos corresponde ahora a nosotros reflexionar sobre el tema que Jesús hoy nos propone. Estamos haciendo siempre un camino sistemático de nuestra fe. Camino sistemático, KBV, queridos chicos, significa para nosotros ir poniendo bases, uno y otro elemento de nuestra fe para que podamos crecer y dar razones de nuestra propia fe. Querida Melissa, entonces, si podés presentarnos y decirles a los compañeritos cuál es el tema que nosotros hoy en esta catequesis queremos reflexionar y queremos conocer más y más. Queridos chicos, el tema del día de hoy es Nadie nos ama como Dios. Qué lindo este tema entonces, queridos chicos. Nadie nos ama como Dios. Y esto es lo que nosotros ahora en este momento vamos a comenzar a reflexionar. En este momento, queridos chicos, nosotros vamos a ponernos con esa actitud, ¿verdad?, de conocer y de saber. Hay una frase que hace como centro el motivo principal, ¿verdad?, de todo lo que nos quiere presentar el Señor. Y así como decía nuestro tema principal de que nadie verdaderamente nos ama como Dios, lo encontramos desde la Biblia, lo encontramos desde la palabra de Dios. Melissa, ¿podés decirnos este tema, cómo se desarrolla desde la Biblia, desde el Evangelio de San Juan? Queridos chicos, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para salvarnos de todos nuestros pecados. La catequesis nos enseña que debemos amarle a Él y Él nos ama a nosotros, y gozar de su amistad y de su amor. Qué lindo que es eso entonces, gozar de la amistad, gozar del amor de Dios, y eso es lo que nos dice. Esto lo encontramos en San Juan capítulo 3. Estamos en el versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, queridos chicos, que le envió, dice, a su propio Hijo para que nosotros también podamos gozar de ese amor. Por lo tanto, queridos chicos, querida Melissa, ¿cuál es el tema objetivo, digamos así? ¿Qué es lo que nosotros en esta catequesis queremos aprender y queremos poner como fundamento para nuestro camino de vida cristiana? El tema del día de hoy es Nadie nos ama como Dios. Ahí está, nadie nos ama como Dios. Y el objetivo, como decíamos, sentirnos amados por Dios. Cada uno de nosotros tiene que sentir esa fuerza, ese espíritu del Señor que nos renueva. Entonces vamos a estar atentos porque juntos vamos a ir reflexionando. Pero vamos a comenzar como siempre con una musiquita, queridos chicos, para que así también podamos animarnos, podamos reflexionar sobre ese amor de Dios, un Dios que nos ama profundamente y un Dios entonces que con su amor nos anima también a nosotros a seguir caminando y a seguir luchando y sobre todo a amarnos entre nosotros.
Entonces, queridos chicos, disfrutemos de esta hermosa música. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pois permaneço ao teu lado. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, Esa es mi más grande prueba. nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, Fue porque me amó. nadie te ama como yo. Mi amor no se entiende, se acepta. Mi amor no se gana, se recibe. Mi amor no es un premio, es un regalo y es que nadie te ama como yo te he amado. Yo sé bien lo que me dices, Aunque a veces no me hables. Yo sé bien lo que en ti sientes. aunque nunca lo comparará. Yo a tu lado he caminado. Junto a ti yo siempre he ido. Ahora veces desgarrado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, porque te amo. Nadie te ama. Nadie te ama como yo. Gente, mucho espíritu y mucha esperanza. Jesús está contigo.
Eres amado, muy amado por Dios. No pierdas la esperanza. Él está y estará siempre a tu lado. Recordemos que solo Dios basta. Nunca bajes su. No te desanimes. Nunca pierdas la esperanza. Nadie te ama como Él. No tengas miedo. Confía en Él. Ven, Señor Jesús. Como yo. Queridos chicos, volvemos con nuestra catequesis sobre el tema Nadie nos ama como Dios. Qué lindo entonces esta catequesis del día de hoy. Volvemos con este tema, que nadie nos ama como Dios nos ama. Y eso lo encontramos desde el Evangelio de San Juan. Entonces, estén atentos, querida Melissa, cuál es el Evangelio que vamos a leer, cuáles son los versículos y sobre todo desde qué capítulo vamos a leer y vamos a concentrarnos para saber lo que Dios nos quiere decir. Queridos chicos, les voy a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bien, queridos chicos. Este es el texto que nosotros tenemos en nuestra catequesis del día de hoy. Melissa, por favor, me decís de nuevo cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es Nadie nos ama como Dios. Nadie nos ama como Dios. Y hemos escuchado en este pasaje tan lindo en que le encontramos a un personaje que se llama Nicodemo. Nicodemo que viene, dice, a la noche junto a Jesús. ¿Por qué les parece que Nicodemo está viniendo a la noche junto a Jesús? Siendo él todo un sacerdote, toda una autoridad entre los judíos, tiene que venir a la noche a hablar con Jesús. Por una parte podemos decir porque tiene miedo también de sus compañeros, o sea, ¿qué dirán? ¿Cómo es que un doctor de la ley, alguien que conoce tan bien la Torá, tiene que acercarse para hablar con Jesús? Eso sería una cosa, entonces, muy negativa para todo un doctor de la ley que tenga que venir a hablar con Jesús. Pero también la noche, queridos niños, queridos chicos, quiere decir, en la Biblia, sobre todo según San Juan, quiere decir que él todavía, en su pensamiento, en su forma de conocer a Dios, está en la oscuridad. Es decir, todavía no está caminando en la luz. Todavía no le ha descubierto a Dios en su propia vida. O mejor dicho, todavía no ha descubierto a Jesús como el Mesías. Y es por eso que este capítulo 3 es muy interesante para nuestra catequesis del día de hoy. Porque quiere decir que a veces también nosotros no descubrimos todo ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Todo lo que Dios nos ha regalado y todo lo que Dios nos ha donado. Nosotros muchas veces queremos vivir simplemente sin una reflexión profunda, sin una reflexión sobre nuestra propia vida, sin entender qué camino estamos haciendo. Y claro, después, queridos chicos, va a ser muy difícil asumir una responsabilidad. Hoy en la catequesis, entonces, el Señor nos está animando y nos está diciendo: tienen que asumir su responsabilidad, tienen que hacer su camino, tienen que salir de la noche, tienen que salir de la oscuridad y ponerse en el camino de la luz. Y así entonces encontramos, ¿verdad? Cuando Jesús se pone a conversar con él, Jesús mismo les dice: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios.
Y nuestra catequesis hoy nos está enseñando y nos está diciendo que tenemos que ponernos en este camino para poder renacer desde Dios. Para poder entender el reino de Dios, tenemos que hacer este camino de encuentro con Dios. Queridos chicos, entonces vamos nosotros a ponernos en esta sintonía. Vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir entonces escuchando cómo Dios va vibrando en nuestro corazón y en nuestra vida, y volvemos enseguida. Melissa, con este tema tan importante que estamos reflexionando en el día de hoy. Nadie nos ama como Dios. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestra catequesis. Estamos reflexionando hoy de una manera muy linda sobre el amor que Dios nos tiene a nosotros. Melissa, ¿cuál es el tema entonces que nosotros hoy en nuestra catequesis queremos proponer o que Dios nos está proponiendo a nosotros? Queridos chicos, el tema del día de hoy es Nadie nos ama como Dios. Y así nosotros hemos escuchado a través del pasaje que nos cuenta el evangelista San Juan, desde el capítulo 3, del versículo 1 al 5 y algunos otros versículos, cómo Dios verdaderamente nos ha amado tanto. Yo les hago una primera preguntita y quisiera compartir con ustedes y también contigo, Melissa, para compartir con tus compañeritos, para que podamos entender bien qué es lo que Nicodemo dice de Jesús. ¿Por qué Nicodemo se acerca junto a Jesús? ¿Cuál es el elemento entonces que le mueve a Nicodemo para acercarse a Jesús? Porque él era un gran maestro también. Nicodemo era un maestro de la ley en el judaísmo. ¿Y cómo es que él ahora se acerca junto a Jesús? Queridos chicos, Nicodemo se acerca a Jesús porque él dice que Jesús es un maestro. Por la noche se encuentran y él se acerca de nuevo a Jesús, diciéndole que le aprecia y que lo quiere mucho. Jesús, con cariño, le invita a ser discípulo de él. Qué lindo entonces, queridos niños, ¿se dan cuenta? Nicodemo que se acerca junto a Jesús porque tiene interés, quiere conocer quién es esta persona, quién es este Jesús que está revolucionando el mundo, que está revolucionando el corazón y el pensamiento de todos. Y entonces ahora queremos saber otra preguntita y yo les voy a decir también, y a ver, Melissa, si podemos ayudarnos y compartir con los compañeritos. ¿Por qué les parece, así como nos presenta San Juan en este capítulo 3, que Dios ha enviado a su Hijo al mundo? Dios ha enviado a su Hijo al mundo por amor hacia nosotros. Descubrimos que Dios nos quiere y nos ama, y a través de eso nos enseña el valor grandioso que tiene amarle a Él y amarle a los demás. Qué lindo eso entonces, el amor a los demás. Yo le puedo amar a los otros, queridos niños, queridos chicos, solamente cuando nosotros sentimos el amor de Dios. Cuando nosotros lo hacemos parte de nuestra propia vida, entonces nosotros también somos capaces de amar a los demás. Entonces, queridos chicos, vamos a seguir reflexionando, pero antes, vamos un poco también a la música, vamos a entusiasmarnos, vamos a escuchar cosas lindas que nos pueden ayudar a comprender mejor este gran amor de Dios para con cada uno de nosotros. Melissa, volvemos enseguida con nuestro programa y sobre todo con este tema tan importante. Nadie nos ama como Dios. Si quisiera saber a dónde iré al fin de mis días, o solo imaginar cómo he llegado a esta vida. Si no puedo contar los cabellos
cabellos que he recibido. Jamás comprenderé los inmensos que son tus caminos. Y es que tu amor es más fuerte. Saber a dónde iré al fin de mis días, o solo imaginar cómo he llegado a esta vida. Si no puedo contar los cabellos que he recibido, jamás comprenderé los inmensos que son tus caminos. Y es que tu amor es más fuerte. Con tu gran entrega has vencido a la muerte. Fuiste tú quien me escogió. Sin tu amor, y es que tu amor es más fuerte. Con tu gran entrega has vencido a la muerte. Fuiste tú quien me escogió. Solo puedo agradecer, Señor. No puedo vivir sin tu amor. Queridos chicos, después de haber escuchado esta hermosa canción, entonces seguimos reflexionando con algunas preguntitas que nos tienen que ayudar a nosotros a asentar nuestro corazón y sobre todo a formarnos bien en esta catequesis. Yo les pregunto, queridos chicos, ¿para qué el Señor ha enviado a su Hijo entre nosotros? Es decir, ¿para qué Dios se ha preocupado tanto y ha enviado a Jesús en medio del mundo? Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que seamos salvados de todos nuestros pecados. A través de Él, Dios nos da su amor y Jesús tiene una fuerza salvadora. ¡Qué bien! La fuerza salvadora entonces es porque Dios mismo le envía a su Hijo con esta misión. La misión de Jesús es la de salvarnos. Pero ¿cómo entonces Dios propone esta salvación? Dios propone esta salvación a través del amor. Dios propone esta salvación a través de una entrega generosa. Así como hemos escuchado, Dios tanto amó al mundo que ha enviado a su único Hijo para que pueda salvar al mundo. Y esa es la misión de Jesús. Y eso es lo que Él ha realizado en medio de nosotros. Muy bien. Pero vamos más a algunas preguntitas, queridos chicos. Querida Melissa, atención, esta preguntita que les voy a hacer. ¿Qué pasa, queridos chicos, con aquellos que creen verdaderamente en el Hijo de Dios? Porque esa es la propuesta de Jesús a Nicodemo, creer en el Hijo del Hombre.
salir de la oscuridad y entrar en la luz. Entonces por eso esta pregunta, ¿y qué pasa entonces con nosotros si creemos en el Hijo de Dios? Los que creen en el Hijo de Dios no mueren, sino que tienen vida eterna. ¿Cómo podemos tener vida eterna? Rezando todas las noches y yéndonos los domingos a misa. Qué linda, estas son cosas prácticas entonces, ¿verdad? Así como nosotros estamos viendo. Pero queridos chicos, vamos a ir un poco mirando y vamos a dejar algunas tareas, como decimos nosotros, tareas para el hogar, tareas para nuestra vida, tareas para ponerlo en práctica ahí entre nosotros. En primer lugar, entre los compañeritos. Pero eso lo tenemos que vivir en nuestra familia, con nuestros hermanitos. Lo tenemos que vivir también en nuestro relacionarnos con papá y con mamá. Melissa, ¿qué es lo que nosotros podemos llevar como una tarea? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si Dios nos ha amado tanto y si Dios nos ha dado tanto, ¿qué nosotros podemos devolver también? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer a favor de los demás? Algunas cosas que podríamos hacer para estar más cerca de Dios es leer algunos pasajes bíblicos, ser respetuosos con nuestros familiares y algunos amigos también, ayudar al que necesita e ir a misa todos los domingos. Qué linda entonces estas propuestas. Aquí entonces tenemos, vamos a repetir de nuevo. A ver, Melissa, ¿cuál es la primera propuesta que dijiste? ¿Qué es lo que podríamos hacer para demostrar también este cariño y este amor grande que nosotros le tenemos a Jesús? Podríamos leer algunos pasajes de la Biblia. Muy bien, leer algún pasaje de la Biblia, y eso lo tenemos que hacer acompañados de papá y de mamá. O en todo caso, queridos chicos, también en nuestros grupos de catequesis, o mejor dicho, entre los amigos, nosotros, los amiguitos, nos unimos y leemos algún pasaje de la Biblia, lo vamos memorizando y lo vamos conociendo para hacerlo parte de nuestra propia manera de pensar, de nuestra forma de actuar. Otro, ¿cuál era entonces, querida Melissa? Ser respetuoso y obedientes con nuestros familiares. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Y esto sí que es un poco más difícil, pero esto es lo que verdaderamente significa seguir a Jesús. Decíamos nosotros, así como Nicodemo, que sale de la oscuridad a la luz, se deja iluminar por Jesús. Entonces, ser respetuosos, ¿cómo decíamos, Melissa? Ser respetuosos y obedientes con nuestros familiares. Muy bien, respetuosos y obedientes con nuestros familiares, con papá, con mamá, con los tíos, con los catequistas, con los profesores, educadores, las personas que nos quieren bien y que nos quieren sacar de la oscuridad a la luz. Que no hace falta que estemos en el pecado para poder ir hacia la luz. Pero dejarnos iluminar también quiere decir que vamos preguntando, nos vamos interesando por conocer más sobre Jesús. ¿Cuál puede ser entonces una tercera linda posibilidad, querida Melissa? Ayudar al que necesita. Ayudar al que necesita. Todos tenemos brazos, todos tenemos energía, queridos chicos, para hacerlo mejor y ayudar a nuestros compañeritos o a las personas que necesitan. Y por último, una cuarta posibilidad. Ir a misa todos los domingos. Y esto entonces muy importante, que nos encontremos como comunidad, que participemos y que vayamos a misa todos los domingos. Queridos chicos, nos vamos despidiendo por el día de hoy en esta catequesis. Que Jesús les bendiga, siempre les anime. Entonces, querida Melissa, si podés despedirte de tus compañeritos, y al final les dejo también la bendición a todos ustedes. Queridos chicos, me despido de ustedes hasta nuestra próxima catequesis. Y así entonces concluimos con la bendición de Jesús, que nos bendiga a todos y que nos regale esa luz, esa fuerza para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.